Es algo muy curioso también porque, por ejemplo, desde fuera, y sobre todo cuando te vas a campos de lingüística o así, una cosa que se resalta mucho es el bilingüismo de Paraguay. Y yo he visto mucha gente que desde fuera, insisto, lo resalta como un logro para los indígenas, como de que, mira, hablan su lengua, etcétera, etcétera. Este, que claro, cuando lo ves de dentro se ve un poco diferente. Sí, acá hay mucha gente que considera el guaraní Ajá. como algo inferior, como algo de menos clase. Entonces, cualquiera que hable guaraní, pero también es que está el estigma, digamos, Uh-huh. porque si solo hablas guaraní es porque creciste en el campo, ergo si creciste en el campo es porque sos pobre, entonces es todo un problema muy arraigado, Uh-huh. está en el fondo de la conciencia de la gente y es horrible. Me imagino, no quieren que les digan, pues que los traten así, no quieren ese. Claro, entonces lo que eso causa es el rechazo y la vergüenza Uh-huh. de hablar guaraní, entonces esforzarse en hablar, nosotros le decimos castellano, Uh-huh. en hablar castellano, pero luego es inevitable porque si nunca te hablaron en castellano en tu vida, obviamente que lo vas a hablar mal, Uh-huh. entonces terminas hablando peor. Y es todo un enredo. Uh-huh. Y pese a eso, ahora los juicios, digamos, orales, así en la Uh-huh. corte, se Uh-huh. hacen, se hacen en castellano y en guaraní. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es el proceso? Tiene que haber un traductor. Claro. Y si el acusado o el defendido no habla castellano, el, tiene que haber un traductor. Si no hay un traductor, el juicio se anula. Mm. Sí, porque ¿cómo vas a estar en un juicio donde no entendés lo que te dicen? En México pasa muy seguido. ¿En serio? Sí, sobre todo en lugares como Chiapas o Oaxaca, también en Yucatán, hay personas indígenas que las agarran por X y motivo y pues no saben hablar castellano o no lo saben hablar tan bien y pueden pasar años y no saben exactamente qué es lo que les está pasando. Hasta que llega la gente de derechos humanos y les dice, oye, te tengo que sacar de acá, ¿no? Porque no es posible que estés aquí, o sea, no tiene sentido que estés aquí. Sí, acá por Constitución Nacional. Es un Uh-huh. país bilingüe y son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. Un Uh-huh. documento puede estar en guaraní cerrado y va a ser perfectamente ilegal. O sea, Así que legalmente sí, hay esa protección. Bueno, algo. claro, sí, sí, ahora, si tan solo hubiera solo el guaraní y no otras 5 familias lingüísticas, bien, ¿no? Pero hay varias otras etnias que están acá y no hablan una palabra de guaraní ni de castellano, sino en su propio dialecto, ¿no? ¿Cómo se llaman? Está la familia guaraní, Uh-huh. luego está la familia lengua mascoy, Uh-huh. luego está la familia zamuco, Uh-huh. luego está la familia mataco y luego la familia guaycurú. Todos son ¿cómo se dice la palabra? Ininteligibles entre sí. Pues quizás entre sí se entienden, Uh-huh. pero por ejemplo, si me traes algo en lengua mascoy, la verdad que no, es imposible. No tiene ninguna similitud con el guaraní, es otro idioma. Como decir, le traes algo en alemán a un castellano hablante. Claro, exacto. En cambio acá solo se habla guaraní, bueno, en su mayoría, solo se habla Uh-huh. guaraní. Y esas familias lingüísticas, pues todas las que hay, ¿no? Tienen también como instituciones. Pienso, por ejemplo, si tenemos una institución de la lengua, una RAE, por ejemplo, o en México tenemos la Academia de la Lengua Mexicana, o en Perú está la Academia Peruana, me imagino que también está la de lengua, pues, en castellano. Tienen también sus propias academias, sus propios, digamos, eh, mecanismos para regularlas y eso, No, no. ni el guaraní. El guaraní sí, pero Ah, solo el guaraní. ok. Las otras lenguas, las otras familias lingüísticas no son tan tenidas en cuenta porque son menos, sí, se Uh-huh. entiende que hay
Te digo que hay 400 comunidades de la familia guaraní, de las 493 en total. Wow. 93 se dividen en las otras etnias, digamos. Uh-huh. Entonces sí hay una academia de la lengua guaraní que se encarga de establecer las reglas gramaticales, fonéticas, semánticas del idioma. Hay muchos poetas que solo escriben en guaraní. Hay muchos cuentistas, muchos libros, en su esfuerzo por rescatar el idioma y hacerlo un poco más formal y académico, ¿no? Porque lo que mucha gente habla es una mezcla entre el español y el guaraní. Uh-huh. Es difícil encontrar a alguien que hable guaraní cerrado, quizás muy, muy hacia el campo, pero acá en la ciudad el 90% habla un yopará, que significa una mezcla. Entonces estas academias lo que hacen es tratar de formalizar el idioma, ¿no? Y es algo en lo que mucha gente está en contra, la gente tradicionalista, digamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no existen en guaraní, por ejemplo, televisor, ajá, celular, automóvil, esas palabras que son tan comunes en el léxico español, ajá, no existen en guaraní. Y parece medio absurdo tratar de instalar nuevas palabras a medida que avanzan los tiempos, ¿no? Y hay otras palabras absolutamente autóctonas, uh-huh, que es con la que la gente se queda. Por ejemplo, todo el mundo dice ajata she autope, me voy a ir en mi auto. Uh-huh. Nadie jamás va a decir ajata, no sé cuál es, ni siquiera sé cuál es la palabra que quieren instalar para automóvil. O si por ejemplo fuera algo de ciencia o así. Sí, de hecho, en los colegios y en las escuelas están obligados a dar las materias así en bilingüe. Uh-huh. Y es horrible. Es horrible porque si bien uno sabe manejarse en guaraní, digamos, con la gente en una conversación, es muy difícil hacer una exposición de biología en guaraní o de, no sé, X materia de escuela. Uh-huh. No sé, puede ser ciencias o historia. Uh-huh. Y sin embargo es obligatorio, o sea. ¿Y cómo lo hacen? El guaraní haciendo malabares. Entre que inventando palabras y entre que buscando en el diccionario de la Academia de Lengua Guaraní. Uh-huh. Y termina siendo un montón de letras que nadie entiende. Pero tienen que dar la clase en eso. Sí. El guaraní es una materia de colegio, como español, uh-huh, o como inglés. Y al ser fonéticamente mucho más complejo de lo que es el español, uh-huh, porque tiene 7 pronombres y tiene 12 vocales. Tiene 7 pronombres: yo, tú, él, nosotros, digamos, uh-huh, vos y yo, excluyendo al tercero. Ok. Después nosotros, vos, yo y el tercero. Ok. Y después ellos. Uh-huh. Son 7, ¿no? Wow. Sí, son 7. Y aparte de eso hay 12 vocales, y hay vocales orales y vocales nasales, y hay consonantes orales y consonantes orales, nasales, perdón, y hay consonantes dobles, y es mucho más complejo. Hay letras que no existen en el guaraní, como la Z, y lo curioso es que la B larga, sí, la B, sí, existe en el guaraní, pero solamente unida a la M. MB es una letra, pero pero la B por separado no existe. What? Sí. La C tampoco existe porque se usa la K. Es muy gracioso. ¿Cómo lo habrán hecho pienso por ejemplo, los primeros misioneros que llegaron de España, los jesuitas, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo le habrán hecho? O sea, gente que venía pues del siglo XVII, así, llegó a este mundo. ¿Cómo traduzco esto? Se habrán querido matar, yo creo. Porque fíjate que lucharon, hicieron todo lo posible para desaparecer el guaraní. Sí, estaba prohibido. En épocas de colonia estaba prohibido. Uh-huh. Las misas se hacían en latín. Vergas. Y el que hablara menos de eso era un inmundo, no sé. Uh-huh. Se prohibió el guaraní en todos los colegios. Se prohibió que se hable guaraní en las calles.
Pero luego, ¿qué pasaba? Que las madres eran indígenas y los padres generalmente eran españoles. Y con quien pasaba el niño más tiempo era con la madre, entonces Claro. la madre hablaba en guaraní, era inevitable. Y aún con todo eso, sobrevivió el idioma Ujú. y ya pasó a usarse como estrategia en las guerras, porque nadie entendía ni nada de lo que decían, entonces todos los códigos de guerra estaban en guaraní. ¿Y todavía se puede usar así? Como pienso, por ejemplo, Estados Unidos, que usan a veces como el navajo, creo. Pues yo creo que sí, ¿no? No Ujú. creo que haya tanta gente que entienda. ¿Y tú crees, por ejemplo, que en un futuro, digamos, a 50 años, se vayan perdiendo estas otras familias lingüísticas? Que es una cosa que pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en México y en algunos otros países, pues sí pasa, ¿no? Que simplemente como que ya se empieza a dejar de hablar y pues, simplemente como que se pierde y como que realmente a nadie le importa mucho o no ven un incentivo económico, que es lo que sobre todo pasa muchas veces, no se ve un incentivo económico a mantener la lengua, entonces pues ¿por qué voy a mantener esa lengua cuando puedo enseñar inglés o enseñar castellano? Y la lengua pues se va perdiendo, ¿no? ¿Crees que pueda pasar algo así parecido? Sí, sí creo. Como todo proceso, ¿no? Como tal dinámico. Creo que tarde o temprano las otras familias se van a ir extinguiendo, sobre todo porque son pocos y sobre todo porque en este país los indígenas no son prioridad. Entonces, creo que no, por mal que suene, no creo que sea posible preservar las otras familias lingüísticas. Uh-huh. Digo, nadie le está poniendo el empeño que se le pone al guaraní, Claro. ni siquiera en aprenderlo. Y sin embargo, hay mucha gente que sí aprende guaraní, sí quiere aprender y todo. Uh-huh. Pero al ser un idioma aglutinante, un idioma que se aprende más en las calles, dudo mucho que por lo menos en 20 años haya una enseñanza decente de guaraní. Sí, me imagino que se va a aprender más, pues hablando con la gente, ¿no? Claro, siempre. El guaraní académico es horrible. Porque horrible. Porque le inventan cosas nuevas, le inventan cosas que no existen. Hay que tener en cuenta que es un idioma de tribus nómadas que no dejaron ningún otro legado, Uh-huh. salvo su idioma. No dejaron arquitectura, no, solamente el idioma. Porque no completamente nómadas. Eran nómadas, sí. Porque es muy poético. Porque ellos buscaban la tierra sin mal. Uh-huh. No se podían quedar quietos hasta encontrar la tierra sin mal, que era la tierra donde vivía Dios, ¿no? Era la tierra prometida, más o menos. Entonces, sí, no dejaron mucho. ¿No ves, por ejemplo, pasando de aquí a un futuro que suceda algo parecido a lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Que pues en Bolivia, antes de nuestro amado líder Evo Morales, pues era como, eso no se veía posible, era como que, sueños guajiros, ¿no? Pero llega el MAS y es como de, llega el MAS y bueno, ya son más, ¿no? Pero tal vez ahí tuviera que ver un poco que fueran más masas indígenas, o no sé qué piensas tú al respecto. Sí, lo de Evo yo creo que fue, bueno, más allá de lo que fue su gobierno, ¿no? Digamos a nivel social, que un indígena haya llegado al poder, porque Evo es un indígena, me parece algo increíble. Imagino lo que habrán pensado sus hermanos así de la tribu, ¿no? De la etnia. Habrá sido una locura. Aunque bueno, Bolivia es un país mucho más consciente de sus raíces. Solo acá en Paraguay nos hacemos de los blanquitos y pues no. Sí, pero es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, también me contabas que como que pues en los inicios de la colonia como que las mamás eran guaraníes y el papá, entonces sí es como un poco raro, ¿no? Que no se rescate esa parte, es como de qué, y aparte pues que se hable la lengua guaraní es como de vato, agarra el pedo, ¿no? O sea. Sí, pero hay que considerar una cosa, en la capital, digamos en Asunción, los que se dicen, es muy difícil que encuentres un asunceno que hable guaraní. Yo vivo a 30 kilómetros de la capital y todos en mi entorno
incluida yo, mi mamá, todos hablamos guaraní. Mi novio vive en Asunción y habla un pésimo guaraní. Chale. Pésimo. Te estoy hablando de no entender una oración así básica, no. Y no, quizás no es su culpa. Uh-huh. Quizás no es porque él diga, ay, no, yo no quiero, no. Uh-huh. Es el entorno en el que es diferente. Allá en Asunción está internalizado creer, Uh-huh. nadie nunca lo va a admitir, pero está muy internalizado creer que el guaraní es un idioma que denota una clase inferior. No lo van a admitir, porque quizás no es algo consciente, pero sí, no es ninguna novedad. No vas a encontrar ningún influencer que hable así en guaraní, salvo la revelación del año. Es un muchacho que a ver, dilo para buscarlo. Se llama La Comadre. La Comadre, ok. La Comadre. Me van a salir la amo. Páginas la amo. La Comadre Paraguay. Sí. Uh-huh. La Comadre es un joven del Bañado, ¿no? De una zona muy carenciada en Asunción, de una zona ribereña justamente. Ah, de las afectadas. Que vivía en una zona donde cada vez que había las inundaciones era un desastre. Uh-huh. Y como todo estaba lleno de agua, uh-huh, ella se autodenominó la reina de Atlantis. Claro, nosotros nos reímos, pero en realidad el contexto era muy triste y ella se lo tomaba con mucho humor. Estoy viendo sus fotos de Instagram. Hay una en la que sale con su casa inundada, un tridente y un cocodrilo y unos perrillos. Hay otra que dice Diosa Atlantis y está como bajo el mar, parece Poseidón, está controlando unos delfines, un tiburón blanco. Sí, la inundación es muy cruel ahí en su barrio, ¿no? Pobrecito. Sí, él hace muchas cosas en guaraní. Uh-huh. Y aparte es muy del pueblo, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Siento que como está tan de moda, uh-huh, porque es ultra conocido, los demás influencers como que de repente se quieren colgar de él. Uh-huh. Y no les sale, porque son tan diferentes, es tan horrible. Pero sí. Y hace poco, la hija de Horacio Cartes, Sol Ese Cartes, hombre procreó. Sí, güey, tiene varios hijos. Dios mío. Sol Cartes fue a almorzar a la casa de la patrona. ¿Qué pedo? De la comadre, perdón. Uh-huh. Y uno la veía ahí toda rubia, con sus ojos azules, en una casa así toda de madera. Y solo se me pudo ocurrir pensar, no hace falta. Es la única que yo conozco que hace esas cosas, ¿no? Aparte del otro sujeto que te había enviado alguna vez, que hace como trap en guaraní. Uh-huh. Sí te había mostrado. Creo que sí, ya no recuerdo. Pero ¿cómo se llama por si la gente lo quiere buscar? Se llama Hugo, está en Twitter. El Hugo. Sí, pero Hugo con U sin H. Ah, es el Hugo con U sin H. Vamos a buscar. Porque Hugo. La H en guaraní se pronuncia como J. En Twitter su usuario es @ Cherera Hugo. Sin H, todo junto. Ya lo encontré. Sí, y si te pones a revisar su perfil, él es divulgador de cosas y de curiosidades en guaraní. Es bastante didáctico, me cae muy bien. Justamente estoy viendo que su primer tweet que sale como el destacado, dice, me parece tan linda la construcción de Coero, que significa mañana en guaraní. La traducción literal es si amanece, recordándonos que lo único existente es el hoy, Coará. Exacto, el idioma es súper complejo.
Sí, hacen memes en guaraní y toda la cosa. Está muy bueno. Que lo de los memes también, o sea, hay muchos memes en guaraní, porque por ejemplo yo sigo páginas de Filipinas, por ejemplo, o Ajá. de, o de países así, que ponen como sus memes en sus lenguas, y yo al chile no entiendo nada, pero dan risa. Y pues es una forma en la que se mantiene la lengua, ¿no? Entonces no hay algo así parecido, por ejemplo, en guaraní. Mm, hay shitposting en guaraní. Eso está interesante, o sea, como es la lengua guaraní en shitposting, me llama la atención. Sí, sí hay, pero no es mi estilo de humor, te diré. De repente aún es medio... Todavía no salen del tinte medio misógino, medio horrible de sus chistes. Sí, pero en Twitter está como Guaraní Posters. Y siempre saca a reducir lo peor del paraguayo. Entonces, está bueno. También, en cierta forma.